Muy buenos días. Bienvenidos a nuestra conferencia virtual 30 Personas Naturales Año Grabable 2023. Hoy contamos con la presencia de Roger Roman, contador público, candidato a título de Derecho. En pocos minutos comenzaremos nuestra conferencia. Descubran los eventos y aulas virtuales que hemos preparado para ustedes en www.elisa.com, en nuestro canal de YouTube y redes sociales como @elisasoftware, o contáctanos por línea de WhatsApp o correo electrónico. Les invitamos a completar una breve encuesta para evaluar su satisfacción y a compartir sus dudas técnicas a través de un formulario que encontrarán en el chat o a finalizar la charla. Una vez más, sean bienvenidos y disfruten de la conferencia. Estimados, muy buenos días para todos. Primeramente, un placer saludarlos. Como siempre, un gusto poder compartir espacios de formación, espacios de capacitación con ustedes. Hoy, 1 de agosto, a un día, literalmente a un día de comenzar, a unos días de comenzar las declaraciones de renta para persona natural año grabable 2023. Agradecerle a Elisa por siempre poder brindar estos espacios donde podemos conversar un poco acerca de los impuestos de renta de persona natural. Y es que normalmente cuando ya uno está a portas de comenzar estas conferencias o de capacitarse, porque es un primer elemento siempre estar en la capacitación continua, pues resulta algo muy interesante y es validar pues qué actualidad hay nuevas o qué cosa realmente hay nueva. Y aquí quiero comenzar a expresarles lo siguiente. Resulta que desde el, desde el año 2016, recordemos, año 2016, eh, se comenzó el sistema de renta cedular, año 2016. Y en ese año 2016, cuando se implementó el sistema de renta cedular, pues ya hemos tenido casi 7, 8 años, luego por allá en el año 2019 y luego 2019 con la ley 2010 y también 2018, pues se terminó la última modificación del mismo sistema que hemos venido guardando hasta la fecha. Es decir, ya tenemos alrededor de casi 6, 7 años manejando el sistema cedular que ha tenido pequeños cambios, realmente no ha tenido cambios tan drásticos en cuanto a su sistema en materia de renta persona natural. Pero y es que hoy yo quiero que tengamos, siempre lo digo, uno busca como conferencista casi siempre hacer las charlas diferentes cada vez que uno dicta una temática, porque si uno las dicta igual, se cansa uno y también se cansan ustedes. Entonces uno todos los días busca una metodología diferente a exponer. Hoy yo quiero serles muy sincero, hoy esto es una charla de actualización, no es una charla de cómo aprender a hacer una declaración de renta, no, no lo es, pero sí vamos a ver tips de actualización de lo que necesitamos entender. A ver, un poco vamos a hablar de la residencia fiscal, vamos a hablar de las obligaciones formales en esta hora y media prácticamente, vamos a hablar de patrimonio, vamos a hablar de la depuración de renta, procedimiento, entre otros elementos. Pero de forma resumida, ¿cuál es la mayor actualización de renta que podemos tener? Desde que salió la ley 2227 del año 2022, recordemos que trajo consigo las primeras modificaciones eh, del gobierno actual en materia de renta natural. Y prácticamente podemos decir que los cambios fueron cuatro. Reducir el monto por valor absoluto de beneficios y deducciones, que recordemos una reducción significativa de pasar de 5.040 VTs, de pasar de 5.040 VTs a tan solo 1.340 VT, poco y menos de 56 millones de pesos, y antes teníamos alrededor de casi 200 millones de pesos. Estamos hablando que se redujo a una tercera parte esa limitación de beneficios en materia tributaria.
Por otra parte, también hubo una disminución significativa de esa renta exenta que comúnmente la hemos entendido como ese mínimo vital que tienen las personas que el Estado siempre ha concedido, y ese 25% que está establecido por allá en el artículo 206, numeral 10, que nos da ese 25, que tenía antes 2.880 VT, disminuye a tan solo 790 VTs mensuales. Antes teníamos también más de ciento y algo de millones, donde aquí tan solo nos queda sobre un promedio de casi que 3 millones de pesos mensuales. Por otra parte, adicional de esas reducciones, esto es algo muy curioso porque a veces vemos estos elementos nuevos, quiero señalarlos, no se preocupen que de esto vamos a hablar durante la charla, solo que quiero tocar cuáles fueron pues, los principales cambios que ya se han venido hablando muchas veces, y es, uno le dice, no, es que agregaron nuevos beneficios en materia tributaria. Cuando tú haces un análisis, es como cuando a ti te retiran 150 millones de pesos de posibilidad de beneficios tributarios, 150 millones, y ahora simplemente te dicen, bueno, pero de 150 millones que te retiré, porque antes tenías 200, te voy a dar máximo 15 millones de pesos más, que es lo de los dependientes económicos adicionales, que son 72 VTs, ya vamos a hablar de ello más adelante, y la posibilidad de máximo 9 millones 100 al año por todas las compras de facturación electrónica, superando la posibilidad de que pasen del tope del 40%. Entonces, cuando uno ve y dice esto, y a veces es muy interesante porque se vende como, wow, incluyeron nuevos beneficios para poblaciones o familias que tienen muchos dependientes económicos, incluyen la promoción de la factura electrónica, pero aquí era la realidad. La realidad es que se retiraron más de 150 millones de pesos en beneficio, y a cambio de que te deducieron los 150 millones de pesos en beneficio, pues te dijeron, bueno, están esas otras dos cositas que te dan 15 millones. Entonces, sí, obviamente es lo que hay hoy día, es lo que hay jurídicamente en este momento, y pues es lo que debemos de aprovechar y que lo vamos a entender más adelante. Pero cuando lo vemos desde una óptica ya más general, más plana, realmente no hay ningún beneficio propiamente. No lo hay. Todo lo contrario, esto es una declaración de renta que aquellas personas naturales que tuvieron la oportunidad de ir teniendo descuentos a través de los sistemas de retención en la fuente ya sintieron el impacto. Es decir, los asalariados principalmente ya sintieron el impacto porque les aumentó su retención en la fuente, ya aceptaron eso, ya lo pagaron el impuesto y prácticamente lo que van a hacer es consolidarlo en la renta. Los que sí tienen un sufrimiento muy grande para estas rentas, y que se los digo, tienen que comenzar a hacerla desde ya, en este momento, son aquellas personas naturales que por su forma de obtener ingresos comúnmente no son sujetos a retención en la fuente. Voy a poner un ejemplo: el abogado, el arquitecto, el contador que vino y prestó, vamos a poner ejemplo, un contador que vino y prestó servicios a múltiples compañías de a millón de pesos, de a millón 500, le harían por allá el 5 o el 10% de retención. No hay lugar a retención en la fuente porque no supera las bases en los diferentes servicios, y tiene un promedio de ingresos de 20 millones de pesos mensual. Va a tener un impacto en su flujo de caja muy grande ahora que haga el impuesto de renta. Prácticamente es casi que sacar un mes de impuestos de lo que gana mensualmente, sacar un mes literalmente para pagar impuestos. Entonces, esto podemos decir a grosso modo que, y también en la cédula de pensión, que un gran cambio que le hacen es incluir la posibilidad de que las pensiones del exterior también sean renta exenta, lo cual me parece excelente ese punto. Sí, sí hay que resaltar lo positivo. Una persona o muchas personas que a lo largo tomaron la decisión de vida de irse a vivir al exterior, trabajar afuera, y tal vez alcanzar una pensión en un país foráneo, venir a Colombia nuevamente a orígenes territoriales y tener la posibilidad de recibir una pensión de máximo hasta $7,000 sin que pague impuestos. Realmente es algo, un gran logro, porque pues, hay que entender que la calidad de vida acá con una pensión de 20, 30 millones le permite un nivel de vida bastante importante a una persona acá en Colombia. Entonces, ahí ya les resumí todo. Ya les acabo de resumir todo lo que es la actualización tributaria. Acabo de prácticamente expresarle las cosas que
tenemos para el año grabable 2023. De resto, es lo mismo. De resto es lo mismo a nivel patrimonial, de resto es igual los conceptos de residencia, de resto es igual, casi que las obligaciones formales, a excepción de unos temitas dentro del formulario que vamos a ver. De resto, yo les puedo decir, se agotó la charla, porque el resto lo hemos venido manejando. Entonces, esto nos permite hacer lo siguiente en esta conferencia. Como ya vimos los cambios, ya entendimos principalmente, y seguramente ustedes desde hace año y medio vienen viendo en charlas todas estas actualizaciones, nos permite hoy entonces sumergirnos un poco más profundo, tocar hilos más delgados, tocar temas más complejos, y lo vamos a ir desarrollando con un pequeño ejemplo. Y vamos entonces, para desarrollar ese ejemplo, vamos a hacer, más que hacer una declaración de renta, vamos a identificar ciertos elementos propios de nuestro desarrollo social, propio de nuestro tema. Entonces, y yo les voy a ir colocando acá unos tips. Entonces, cuando vamos a hacer una declaración de renta, yo les voy a colocar unos tips ahí que espero ustedes los vayan teniendo, los he manifestado en otras conferencias, pero vamos a ir agregándolo. Entonces, primero, cuando nosotros vamos a comenzar una declaración de renta para persona natural, año grabable 2023, primer tip que yo le sugiero. Primer tip. Si usted de los que hace múltiples declaraciones de renta de persona natural, la primera invitación que yo le hago es que tenga una propuesta. Y en lo específico, un contrato. Si yo tengo colegas que hacen 20, 30 declaraciones de renta, lo primera sugerencia que yo les hago es, tengan la propuesta, un contrato de esa oferta comercial. No lo hagan sin tener propuestas y acuerdos claros. Hay declaraciones de renta que son muy sencillas realmente. Y son como las comunes, la persona es asalariada, tiene un ingreso de por salario, tiene una tarjeta de crédito y lo que tiene en un banco que era Bancolombia y se agotó la declaración de renta. No importa, haga la propuesta o el contrato, usted mándela y que le responda por un correo, ok, aceptada, y si en la medida puede usted llegar de una manera más formal, haga el contrato. Roger, ¿para qué? Porque uno de los elementos más importantes que usted tiene que dejar claro cuando hace este tipo de temas es la responsabilidad suya en este punto. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo le estoy hablando hace 10 años, hice una declaración de renta. Recuerdo que fue mi primera declaración de renta y lastimosamente cometí un error en la liquidación del anticipo que al final, pues no faltaba, yo fui el que cometí el error aritmético. Hace 10 años fue eso, había cobrado un honorario y el honorario prácticamente fue el valor por el cual pagué ese mismo error. Entonces, aquí lo que hay que dejar claro es cuál es su responsabilidad, porque puede ser que el contribuyente no le pasó la información completa y usted tiene que tener su respectiva exoneración. Listo, entonces aquí en este ejemplo vamos a colocar Roger Román Sánchez, me coloco ahí en primera persona, ciudadano colombiano, pero también ciudadano español, va a ser la declaración de renta. Entonces, lo primero cuando yo voy a hacer una declaración de renta, más allá de si es declarante o no es declarante de renta, es cómo es su residencia fiscal. No importa que es el amigo que yo sé que es el más colombiano que vive al lado de mi casa y durante... No, la primera pregunta siempre debe ser del consor de si es o no residente fiscal. Y la residencia fiscal, para efectos de Colombia, está dividido en dos grandes vertientes o está dividido en dos. Haciendo un paréntesis, antes de Colombia adoptó los criterios de residencia fiscal en la ley 1607 por allá en el año 2012. Luego le hizo una pequeña modificación en el año 2014. Ese modelo que adoptó Colombia son modelos a partir de recomendaciones OCDE. Por eso es que casi en todos los países del mundo casi siempre se habla de los famosos 183 días. A veces hay algunos países como Colombia que la residencia fiscal no la calcula del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que la calcula sobre 365 días, que es un criterio diferente a como pasa, por ejemplo, en España, a como, por ejemplo, pasa en otros países. Entonces, cierro el paréntesis. Por eso es que muchas veces el concepto de residencia va a ser parecido.
a excepción con Uruguay, que Uruguay, por ejemplo, es a 3 meses. Listo, entonces, las personas naturales que son nacionales, su criterio de residencia se mide en 4 grandes aspectos. Un primer aspecto que llamamos aspecto objetivo, que es la permanencia dentro del país. Y mientras que los nacionales solo se mide su residencia fiscal por la permanencia en el país, que es los famosos 183 días. Entonces, nótese que en un colombiano, es decir, ciudadano colombiano, debe medir su permanencia, los 183 días, debe mirar dónde están la mayor parte de sus activos, dónde obtiene la mayor parte de sus ingresos, dónde administra sus activos, debe o no, si tiene la posibilidad de acreditar la residencia fiscal en otro país, y si tiene la residencia fiscal en un país como un paraíso fiscal, pues realmente será residente fiscal colombiano. Un poco los criterios. Pero entremos a hablar entonces un poco de este criterio objetivo de la permanencia. Y para ello, de este criterio de la permanencia, recordemos cómo se calcula, porque aquí casi siempre se cometen errores. Entonces, la permanencia, la norma, el artículo 10, pues ojo, esto es artículo de obligatoria lectura. Obligatoria lectura, artículo 10. Entonces dice, la permanencia continua o discontinua por más de 183 días, dejándonos claro entonces que no necesariamente tengo que estar dentro de un tiempo fijo en el país, sino que puede ser continua o discontinua los días, incluyendo el día de entrada y el día de salida. Y fíjese lo que dice acá, durante un periodo de 365 días. Entonces, lo primero que debemos de aprender en este momento es, en ningún momento, en ningún momento se mide la residencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre. No se mira de esa forma. Hay otros países que sí lo hacen de esta, pero Colombia no. Se mira sobre 365 días a partir del día de la llegada. Y cuando como se mide sobre 365 días, puede abarcar hasta 2 años. Ejemplo, 2022 con 2023. Entonces, cuando supera ya los días de los 365, la persona será residente para el segundo año. Veamos varios ejemplos de eso para aterrizar esta idea. Supongamos que yo llegué a Colombia, vivo en el exterior, llego a Colombia el 1 de mayo, día del trabajo, un día festivo. Mi permanencia son del 1 de mayo y me voy el 31 de octubre. Acá la permanencia fue continua. Y estuve entonces 184 días, entonces ya cumplo los requisitos de residencia fiscal para efectos colombianos. Aquí tenemos un segundo ejemplo cuando es discontinua sobre un mismo año. Entonces aquí podemos decir que es continua sobre un mismo año. Y acá es discontinua sobre un mismo año. Entonces, por ejemplo, llegué el 28 de febrero, me fui en junio, volví en julio y salí en septiembre. Entonces ya la suma de los días de manera discontinua, pero en un mismo año, me da lugar a 202 días. Entonces tengo la característica de ser residente fiscal colombiano. Ahora hablemos de una residencia fiscal discontinua, pero sobre 2 periodos. Entonces acá vemos cómo llego el 1 de junio, llego el 1 de junio, llego el 1 de junio y dos, llego el 1 de junio y dos, me voy el 27 de diciembre y fíjese que en el año 2022 alcanzo a acumular 138 días. ¿De dónde yo debo contar los 365 días? Del día de llegada. O sea, desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo, yo debo de contabilizar, fíjense que es lo que yo les hablaba de lo discontinuo, debo de contabilizar los 365 días. Entonces, fíjense que al 31 de mayo, porque llegué el 1 de junio del año 2022, es que yo contabilizo los días. Y al contabilizar ambos días, 138 y 165 días, alcanzo la residencia fiscal en el año 2023. Entonces, primer aspecto, la residencia fiscal no se mide del 1 de enero al 31 de diciembre. Puede pasar que, como en estos ejemplos básicos, en un mismo año alcance la residencia, pero puede suceder
que necesité 2 años para alcanzar la residencia fiscal. Voy a cerrar con un último ejemplo acá porque ahorita se ha vuelto muy común de que la mayoría de nuestros familiares, amigos, conocidos, clientes estén migrando al exterior por múltiples razones, por el concepto de la evolución mundial, por el teletrabajo, por muchísimos factores. Quiero poner simplemente este ejemplo para cerrar y hacerme entender aún más. Yo llego el 1 de junio del 2022 a Colombia y me quedo hasta el 28 de diciembre de 2022. Vamos a suponer que aquí hay, voy a poner cualquier número, hay 180 días. Hay 180 desde el 1 de junio al 28. Hay 180 días. Quiere decir que me quedan 3 días. Si yo vuelvo en enero, ¿qué es lo que pasa? Desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo del 2023 se van a contabilizar 365 días. Y la norma, ¿qué es lo que me dice? Que en ese rango o en ese periodo, yo, si estoy más de 183 días, cumplo el criterio de residencia fiscal para efectos de Colombia bajo el criterio de permanencia. Entonces, si yo me quedo o yo vengo en este primer semestre del año 2023, tan siquiera 3 días, voy a ser residente fiscal. ¿Qué pasa entonces? Que para yo volver al país, para yo poder volver al país sin que yo alcance la residencia fiscal, tengo que esperar que llegue el 31 de mayo y una vez llegue el 31 de mayo es que voy a poder volver a tener más días hábiles en Colombia. O sea que una vez llegue el 31 de mayo, los días que comiencen a pasar posterior al 31 de mayo son días que se me comienzan a liberar. Vamos a suponer que yo tomo la decisión de no volver a Colombia, sino el 30 de junio del año 2023. ¿Qué pasa aquí? Ya los días del 1 de junio al 29 de junio se me liberaron. Quiere decir que ya tengo la posibilidad de venir 30 días más a Colombia. Si me excedo de más de 30 días a Colombia, vuelvo y caigo en el criterio de residencia fiscal. Ahí se me van liberando unos días para poder estar dentro del país. Entonces, ahí la mayor aprendizaje que quiero que tengan en cuenta es la residencia fiscal no se calcula del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero listo, ¿qué significa para una persona natural ser residente fiscal? ¿Cuál es el significado o la connotación de tener este estatus? Y es que el estatus de la residencia fiscal me da lugar a, primero, la residencia fiscal me obliga a declarar algo que le llamamos la famosa renta mundial. La norma no habla de renta mundial, la norma no habla de esa palabra. La norma lo que manifiesta es que debe declarar los ingresos de renta de fuente nacional y rentas de fuente extranjera, es decir, tanto los ingresos que percibo en Colombia como en cualquier otra parte del mundo. Y de la misma forma, las personas nacionales, pues entonces, así como declaras todo el ingreso de fuente nacional y de fuente extranjera, también deben declarar todo su patrimonio dentro y fuera del país. Es decir, por eso es que al final llegamos, hay que declarar todo lo que usted tenga, tanto en Colombia como por fuera, y por eso es que le colocamos ese apellido de renta mundial. Y para los no residentes, es decir, aquellas personas naturales que no alcanzaron los 183 días y no cumplieron los demás requisitos en caso de ser nacional, solo se va a grabar y solo va a declarar los activos que tenga en el país. Solo los que tengan el país. Así que ahí tenemos una gran diferencia. Residencia fiscal, declaración mundial. No residente, solo declaro los ingresos o patrimonio de fuente nacional.
Lo mismo pasa con las sucesiones ilíquidas. Es curioso, pero si la sucesión ilíquida alcanzó el criterio de residencia fiscal antes de su fallecimiento, pues va a quedar o va a continuar siendo residente fiscal en Colombia. Fíjese, hasta para morir hay que saber dónde morir. Ahora, entonces ya les expliqué un poco, los residentes declaran ingresos de fuente nacional y extranjera igual los activos y aplica el sistema que conocemos, que vamos a ver en detalle, que es el sistema de renta cedular, mientras que los no residentes tributan bajo el artículo 240 y tributan bajo tarifa plena, que es el artículo 240, tarifa del 35%. Acá recordemos que el sistema cedular permite algo que se llama la tarifa progresiva, que está en el 241 y va del 0%, del 19, 28, 35 y llegando a un 39%, mientras que acá ya es plena al 35%. Y la posibilidad de presentar declaración voluntaria por las retenciones que le aplicaron y pedir la respectiva devolución. Y fíjense, los no residentes tienen algo muy particular y es que todas las retenciones que le hubieran aplicado del artículo 407 al 411, que son retenciones de pagos al exterior, que comúnmente es 20 y 15%, no les dará lugar a ser declarantes del impuesto de renta en Colombia, porque ya toda su renta fue grabada. Listo. Entonces, dicho lo anterior, falta algo adicional para determinar el sistema de la residencia. Y cuando yo voy a determinar la residencia fiscal, debo de chequear si hay o no una residencia potencial o posible en alguno de estos países. Entonces, cuando yo hago el test de residencia, además de validar todo lo que yo acabo de comentar, uno de los elementos más importantes que debemos de hacer es si está en alguno de estos países que hay convenio de doble imposición. Voy a hablar del más típico, España, y ahora que hay muchas personas en Chile. Está Chile. Si la persona cumple los criterios de residencia fiscal de Chile o España y cumple los criterios de residencia fiscal de Colombia, cuando, cuando hay un convenio de doble imposición, una persona natural solo puede ser residente fiscal en un país. Nuevamente, cuando hay un convenio de doble imposición donde se discute dónde tiene la residencia fiscal la persona física o natural y hay convenio, solo puede ser residente fiscal en uno de ambos países. No puede ser residente fiscal en ambos. Por ejemplo, una persona que vive en Estados Unidos y que también tiene relaciones con Colombia, como no hay convenio de doble imposición con Estados Unidos, podemos estar en ambos países ser residente fiscal. Mientras que, ejemplo, en España, no podemos ser residente fiscal en ambos países, o en el uno o en el otro. No con eso queriendo decir que no se tenga que pagar un impuesto si usted tiene ingreso en el uno o en el otro. Solo que dentro del test debemos de manejarlo. Y el mismo modelo, la mayoría de estos convenios son modelo OCDE, la mayoría en cuanto a los criterios de residencia, cuando cumplen elementos de ambos países, permite entonces determinar a la luz de una jerarquía cuál es, cuál es el lugar donde se puede considerar o determinar la residencia. Por ejemplo, acá este primer punto dice, hombre, ¿dónde mantiene las relaciones personales y económicas más estrechas, su centro de interés vital? Casi siempre termina siendo donde vive. Casi siempre termina siendo donde reside o donde vive. ¿Listo? Eso en el criterio de la residencia fiscal. Entonces, hagamos aquí este pequeño ejercicio, este pequeño test. Nos dice este test, Roger Román es ciudadano colombiano, pero también es ciudadano español. Y aquí les agradezco si pueden escribir en el chat como para verlo aún más tema. Yo quería confirmar si ustedes están viendo mi pantalla. Quería reconfirmar. Creo que acá me dice que you are sharing your screen right now. Ok, sí está entonces. Vamos a través de un poco activar ese chat. Primero vamos a hacer la declaración de renta de Roger Román, ciudadano colombiano, ciudadano español. Ya le hemos pasado la propuesta comercial, hemos logrado un acuerdo económico
Y la primera pregunta que debemos de hacer entonces es, antes de iniciar todo es, ¿dónde es su residencia fiscal? Pregunta, entonces hay unos test. Mira que acá la respuesta es fácil. Él vive en Colombia, pero dice que trabaja para España. Vive en Colombia, pero trabaja para España. Ahí la residencia fiscal la tenemos sencilla. ¿Dónde ustedes creen que es la residencia fiscal de esta persona natural? ¿Dónde creen ustedes? Si me pueden escribir rápidamente por el chat. ¿Dónde creen ustedes que es la residencia fiscal de este tercero? Creo que sí tiene habilitado el chat, sí. ¿Dónde creemos? Acá la pregunta es sencilla y es, como hay un convenio de doble imposición que es con España, me voy a la regla, Juan, porque no todos los convenios dicen lo mismo, voy, me estudio el convenio y veo que en cuanto a los criterios de residencia me dice donde tenga su centro vital. ¿Dónde tiene su centro vital? En Colombia. Entonces la respuesta es sí, la residencia fiscal es de Colombia. Y adicionalmente hay que preguntarle dónde está su núcleo familiar, dónde está todo lo demás, su centro de interés vital y económico es Colombia, a pesar de que tiene trabajos para una multinacional española. Entonces, primer criterio que hemos de hacer es resolver la residencia fiscal. Listo. De aquí en adelante ya vamos a hablar de que todo se entiende residente fiscal, pero solo quiero terminar con algo de los no residentes fiscales. Y es lo siguiente. Cuando usted es no residente fiscal, y quiero que anote este concepto, por favor, lo escriban, lo lean, porque este es un concepto que casi siempre cita la DIAN. Si el no residente fiscal solo tiene patrimonio en Colombia, ojo, si el no residente fiscal solo tiene patrimonio en Colombia, no está obligado a declarar. Si sus ingresos no superan el tope de las 1.400 OBT, no está obligado a declarar. Es que yo soy colombiano, vivo en Estados Unidos, tengo una cuenta bancaria, no hace nada, le consigno un dinero de cuánto en vez. O sea que ahí, en este caso, no está obligado a declarar. Y también cuando todos sus ingresos fueron sujetos de retención por pagos al exterior. Ojo, no es que yo tengo un inmueble, lo tengo arrendado y me hacen una retención del 3.5%, ya estoy exonerado. No, es que me hace retención de pagos al exterior, ejemplo, retención del 20%. Por ejemplo, no voy a estar obligado a declarar en Colombia para un no residente fiscal. Ojo, para un no residente que aplica criterios diferentes. Listo. Entonces, vámonos con las obligaciones formales. Ya sabemos que es residente fiscal colombiano, no hay duda alguna por los montos de los activos que tiene, que es declarante de renta. No voy a entrar a explicar esta lámina, porque creo que es una lámina muy sencilla. Uno de los temas que hoy está pasando mucho son el tema de las consignaciones bancarias. Tengan muy de presente que para la DIAN es muy fácil auditar esto, es un reporte de banco. Puede ser, puede ser de que tengamos, puede ser que tengamos pocos ingresos, pero me hicieron un préstamo o me pagaron, me hice movimientos de traslado bancario que me hizo superar los 59 millones de pesos. Lo recuerdo mucho con los temas de los policías, por ejemplo, los amigos de ese gran grupo de personas que son los policías. La mayoría de los policías, no, tal vez no tengo el nombre técnico, pero voy a denominarlo los patrulleros de policía, los que comúnmente vemos patrullando las ciudades. Ellos tienen un ingreso casi cercano a los 60 millones de pesos año, pero cerquita a los 60 millones, terminan ganándose alrededor de como 55 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que les pasa a ellos? Cualquier consignación adicional o extra que tengan por un préstamo ya los vuelve declarantes de renta. Y recordemos que en Colombia hay poco más de casi una fuerza policial, casi de 800.000 a 1.000.000 de activos. Así que muchos de esos, pues con facilidad pueden volverse declarantes de renta o por la tenencia de un bien inmueble. Recordemos que dentro de los beneficios de la policía es que les entregan una vivienda que claramente a futuro también pueden vender y pueden comprar, obviamente, ir mejorando en el tema. Listo. Ahora, hablemos de las obligaciones formales, porque cuando nosotros vamos a hacer una declaración de renta, puede suceder
que no solo es hacer un formulario 210. Ahora, este F10 que ya está disponible, ya se puede hacer la renta, lo sacaron rápido, eso hay que reconocerlo, no tuvo cambios tan significativos diferentes a tres elementos. Primero, una pregunta por acá que nos hace acerca de los dependientes económicos y dos, el total de las facturas electrónicas y otra por acá que nos pregunta si se excede el 60%. Fue alrededor de tres cambios, realmente nada de cambio significativo, sigue siendo la misma estructura el formulario. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una declaración de renta, debemos dejar de confiarnos de que solo es el formulario 210. Para eso siempre usted tenga un test y deje claro cuáles obligaciones tiene que cumplir la persona. Si es declarante de renta residente fiscal, es el F210. Pero si es una persona no residente, será el F110. Hace muchos años, pero muchos años, el que estaba obligado a llevar contabilidad declaraba en el F110. Eso se acabó hace muchos años. Todos declaran en el F210. Los que son residentes fiscales estén o no obligados a llevar contabilidad. Entonces, F210, para los residentes, en este caso, Roger Román, ya hemos considerado que es residente fiscal, por ende va a declarar en el F210. Pregunta vital. ¿Tienes activos en el exterior? Si la respuesta es sí, ¿cuáles son? Hace poco, yo les voy a contar esta historia porque muy a propósito de los activos en el exterior. Hace poco me llamó un cliente donde se iba a hacer una inversión de $1.000.000 en Estados Unidos. Él como persona natural para la compra de un bien inmueble en Miami, donde quiere invertir. El asesor de Estados Unidos dijo, no, hagamos una curva, lo hacemos por Islas Marshall, de Islas Marshall creamos una LLC y de la LLC lo bajamos para que tú compres el bien inmueble y no tienes que declarar ese $1.000.000 porque va a estar en Islas Marshall y las Marshall no reporta, no coopera. Esa fue un poco la sugerencia que le dio el asesor de Estados Unidos. Uno, pues, obviamente no es nuestra especialidad de Estados Unidos, pero uno más o menos, pues, debido a que comúnmente atiende clientes con inversiones allá, uno comienza a tener algo de entendimiento. Casi siempre esa sugerencia se da por los temas de sucesión. Al final pasa lo siguiente con esto. No tiene sentido. No tiene sentido. No hay necesidad. Y yo le explicaba en una parábola al cliente. El cliente paga impuesto de renta en Colombia, paga impuesto al patrimonio, paga todo, todo está declarado en la renta de Colombia, todo está ok. ¿Para qué irse a omitir los activos? No hay sentido. Entonces, cuando tengan estos activos del exterior y comúnmente el cliente le diga, es que no lo quiero declarar, no quiero que Colombia me vea que tengo una cuenta en el exterior, no, y ya está todo en orden, son cosas que no guardan sentido ni coherencia. Mira, eso es tan equivalente a lo siguiente. Estoy seguro que muchas personas que están conectadas acá seguramente conocen Bogotá. Y Bogotá, imagínese usted hacer lo siguiente. Son las 10 de la noche, está totalmente despejada la vía y usted coge la autopista norte. ¿Qué significa la autopista norte? Tenés declarado, tenés todo y fuera de eso está despejada. Puedes irte, te bajas una velocidad promedio para que no te cojan las fotomultas, vas tranquilo, solo con la prudencia de no exceder velocidad, está despejado el camino. Y coger y omitir un activo que no tiene necesidad, está todo declarado, es en vez de coger la autopista norte, irte por todas las calles posibles que haya en el norte, de calle en calle para evitar la autopista. Eso es el equivalente a cuando tú tienes licencia de conducción y tienes papeles al día. Entonces, ese es el punto que les quiero que tengan muy de presente, porque ahora es muy común tener, gracias a las fintechs, tener wallets o tener recursos afuera. Entonces,
Hago el test, en este caso la persona natural tiene más de 84 millones de pesos de activos en el exterior. ¿Qué son activos en el exterior? Cuentas bancarias, inversiones, cuentas por cobrar, bienes muebles e inmuebles, inversiones en sociedades, entre otros. Entonces, y cuando declaramos o hacemos la declaración de activos en el exterior, recordemos que se declaran los activos que se poseen al 1 de enero del 2024. Por ende, el año gravable de esa declaración va a ser año 2024. Listo. Segunda pregunta que hemos de validar. ¿Estás obligado a hacer exógena? ¿Por qué esta pregunta de la exógena? ¿Y por qué a esta altura, cuando ya la exógena se venció? Porque muchas veces este test que se tenía que haber hecho en mayo no se hizo y hay que hacerlo ahora. Entonces hay que recordar cuáles son las obligaciones o cuando una persona natural está obligada a ser exógena. Por ejemplo, y recordemos rápidamente, más de 500 millones de pesos de ingreso año 2023 o 2022 y más de 100 millones de pesos de ingresos en el año 2023 por renta de capital o por rentas no laborales. Si supera estos topes, será obligado a hacer reporte de información exógena. En este caso, hago el test, no está obligado. Viene una segunda pregunta que también se tuvo que haber hecho en periodo anterior, es, ¿está obligado a impuesto al patrimonio? ¿Quién está obligado a impuesto al patrimonio? Toda persona natural que a 1 de enero de cada año tenga activos superiores a 72.000 UETs, poco más de 2.800 millones. Si la persona tiene más de 2.800 millones de pesos en patrimonio, va a estar obligada entonces a impuesto al patrimonio. En nuestro escenario sí está obligado a impuesto al patrimonio. Y por último, lo que es la conciliación fiscal. Entonces, para aquellos que son mercantes o comerciantes que tienen más de 45.000 UET, pero en especial son obligados a llevar contabilidad, van a tener que hacer el formulario 2517. Entonces, acá ya determiné que esta persona natural tiene que hacer el F210, tiene que hacer activos en el exterior y que como ya hizo impuesto al patrimonio, tengo que validar si las cifras me van o no a cruzar. Listo. Vamos entonces a comenzar a armar nuestro patrimonio. Fíjese un poco el patrimonio aquí de Roger Román. Roger Román, los datos de declarante de renta, no hay duda que es. Comencemos a ver los temas del patrimonio que me muestra los datos de esta renta. Me dice que tiene en banco $100.000, que le hizo un préstamo al hermano por 50 millones de pesos. Déjenme borro aquí esto de lo del USD. 50 millones. Tiene un inmueble habitacional que le costó 800, pero en catastro están 1.200. Tiene inversiones en sociedades por más de 3.000 millones. Tiene unos préstamos a la familia o que le hicieron o que le debe a la familia de 1.200 millones de pesos. Veamos un poco algunos activos, porque aquí no vamos a hablar de todo, no nos va a dar el tiempo y hay que cumplir la promesa de valor en el tiempo. Sé que nos vamos a exceder un poquitico más de lo planeado en esta charla. Ahora bien, vamos a profundizar algunos activos. No voy a hablar de las cuentas bancarias porque es algo realmente sencillo. Hablemos de las cuentas bancarias en el exterior. Hablemos de esas cuentas bancarias que se encuentran afuera. Aquí les quiero hablar de tres temáticas que casi nunca lo hablan o casi nunca se mencionan. ¿Cómo se manejan las cuentas bancarias de un no obligado a llevar contabilidad para efectos de la renta? Y para esto quiero explicar tres escenarios. Voy a explicar lo que dice la ley, lo que dice la doctrina. Y la ley y la doctrina dicen que se debe declarar las cuentas bancarias en el exterior por la TRM histórica del depósito. Es algo totalmente impráctico, pero se debe declarar por la TRM histórica e ir sacando el tema de la TRM histórica para llegar al saldo que le corresponde a la inversión, reconociendo, por supuesto, su ingreso por diferencia en cambio o gasto. Ingreso, gasto, diferencia. ¿Esto qué persona natural lo hace? De muchas declaraciones de renta que he revisado, ninguno. Casi nadie hace esto. Es más,
Mucha gente medio lo hizo el año pasado porque como subió tanto el dólar, pues reconocer unos ingresos importantes afuera les daba diferencia por comparación patrimonial. Pero ahora como disminuyó, pues nadie pone mucho problema con ello. Voy a contarle entonces que aquí salen dos opciones. Primero, recomendación de Roger Román, no de Russell Bedford, de Roger. Primero, si usted tiene un portafolio de inversión, es que Roger Román tiene un depósito en una cuenta, fíjate que este es el ejemplo de $100,000, hay que determinar estos $100,000 varias cosas. Primero, la cuenta bancaria sobre el cual está este depósito tiene una gran cantidad de movimientos o solo es un ahorro que continuó hace mucho tiempo. Vamos a suponer que estos $100,000 es un ahorro. Si son un ahorro que consigné hace 3 años, pues bien está cumplir la ley. ¿Y qué me dice la ley? Coja la terena histórica. Cojo la terena histórica de los $100,000, vamos a suponer que yo lo consigné a 3,400, por ende yo tengo un activo de 340 millones de pesos. Esa es opción 1. Lo estoy haciendo como dice la ley. Tema 2. Oye, en la práctica, Roger Román hace muchos movimientos con esa cuenta bancaria, pero muchos. Entra, saca, paga, devuelve, tiene X número de transacciones, antes de que se acabara el año tuvo apenas $10,000, luego subió a $100,000. Es decir, es una cuenta bancaria que tiene un alto volumen transaccional. ¿Cuál puede ser la recomendación ahí? TRM de cierre. Es que al final vas a tener una TRM de cierre, porque como entró y subió la cuenta, se va a acercar mucho al valor de cierre. Entonces, ahí guarda algo de coherencia para muchos efectos prácticos con TRM de cierre. Y es más, en los reportes de, de FATCA y los reportes del CRC, que son los acuerdos multilaterales que ha suscrito Colombia de transmisión de información con otros países, es el saldo que tiene la cuenta bancaria por la TRM de cierre, depende de la moneda, y eso es lo que reportan en los convenios. Entonces, acá pues iría muy de cerca con lo que dice el convenio. Entonces, ahí va a depender de cómo está estipulada tu cuenta bancaria. Criptoactivos, la norma viene diciendo que ahorita es muy común el tema de los cripto. Se siguen midiendo al costo, se manejan como una especie intangible que se pueden dividir en inventarios o en inversiones. No causa impuesto a la venta, se mide totalmente al costo, no al precio de cierre o de especulación del cripto. Y cuando se compra o vende o se dedica a este mundo de vender y transar o es una norma ilógica, dice que hay que hacer documentos electrónicos para el soporte de las compras de los criptoactivos, que realmente eso termina siendo totalmente impráctico. Las inversiones, acá quiero resaltar algo importante con las inversiones que la gente deja de tener en cuenta y tiene que ver con el tema de tiene que ver con el tema de la prima en colocación de acciones. Hay un error en este concepto. Es cierto, vamos por acá, que aquí lo tenemos, es cierto que la prima en colocación de acciones no es de quien la pagó, es de la sociedad sobre la cual se pagó. Es sobre la sociedad sobre la cual se pagó la prima en colocación de acciones. Pero para efecto fiscal, las inversiones se miden al costo, al precio de adquisición. Y cuando yo pago una prima, la prima es mayor valor del precio de adquisición. Conclusión. La prima en colocación de acciones para aquel que la pagó, la debe declarar como un mayor valor de su costo de acción. A veces hay personas que dicen, no, es que tiene 1.000 millones de pesos en inmueble. Entonces dice, voy a aportarlos a una sociedad. Entonces, como la sociedad apenas la creé por 10 millones, ahora tengo un activo apenas de 10 millones de pesos. No, el valor total de tu acción va a ser
el valor del aporte global, que fueron los 10 millones del valor nominal y el exceso que se aportó en prima, que fueron los 990 millones, es decir, los 1.000 millones de pesos. Y posterior, si es a voluntad, la persona puede aplicarle los reajustes fiscales correspondientes, que es actualizar el costo con inflación. Listo. Aquí me voy con los bienes inmuebles, porque ya vamos un poco cortos de tiempo. Voy con los bienes inmuebles y es, los bienes inmuebles se miden para la persona no obligada a llevar contabilidad, se miden entre el mayor valor entre el costo o el valor catastral, cual fuere mayor. ¿Cuál es uno de los errores que comúnmente sucede acá? Es que siempre la persona va y toma el catastro. No hagan eso, por favor. No hagan eso, no tomen el catastro. Usted debe de comparar el costo del bien inmueble. Roger, ¿de dónde puedo sacar ese costo sin que pedir esa escritura? La mejor forma es a través de la escritura o a través de los certificados de libertad y tradición que nos dicen comúnmente los costos o la base para el valor de registro. En este caso, por ejemplo, el mayor valor es el catastral, así que el activo lo declaro por el valor catastral. Pero si esta persona estuviera llevada obligada a llevar contabilidad, lo declaraba por el costo. Entonces, importante, siempre con los bienes inmuebles, pedir la relación o el certificado catastral para determinar o no con versus costo. Deudas, rápidamente para cerrar las deudas acá. Fíjese, este préstamo con el hermano no hay problema, puede reconocer la cuenta por cobrar. ¿Qué es lo que pasa con las deudas? Las deudas tienen un tratamiento especial. Y es que cuando yo tengo obligaciones, préstamos de personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad, no obligadas a llevar contabilidad, debo soportarlas con documentos de fecha cierta. Y esos documentos de fecha cierta es que tengan por lo mínimo una autenticación o orden judicial. Así que yo qué debo de tener? Debo de tener el tema de la fecha cierta y este cumpla todos los elementos de un título valor. La firma creadora, la obligación expresa clara y exigible para poderlo tomar como un pasivo, so pena de que la administración tributaria considere y diga, ojo, que esto es un pasivo inexistente y pueda ser reclasificado como una renta líquida gravable que tiene unas sanciones bastante onerosas. Entonces, ¿qué es lo más importante en este soporte? El documento con fecha cierta, para que lo tengamos muy de presente y evitemos cualquier tipo de rechazo. Casi siempre cuando entre las familias uno juega, naturalmente a veces, porque tal vez por alguna o X razón no coincidió el aumento patrimonial y se juega entre la familia, la recomendación es por lo menos deje unos pagarés o letras abiertas donde toda la familia la firme para tenerlos como debido soporte. ¿Listo? Pasemos un poco al tema ya de la depuración. Hoy no voy a explicar el sistema cedular, voy a más bien a explicar como los puntos o los elementos de las nuevas cosas que pasaron, porque es que ya lo actual ustedes lo conocen. Recordarles un poco acerca de la realización del ingreso para los no obligados a llevar contabilidad. Recordar entonces que, perdón, antes de ese me olvidó un tip acá, que siempre lo digo en estas charlas. Segundo tip, obligatorio, obligatorio, compren un aplicativo, comprar un aplicativo. No cojan aplicativos gratuitos, se los digo, no son buenos. La mayoría de los aplicativos de renta que yo he conocido, la mayoría son aplicativos que están en macros, pero los gratuitos no son macros de Excel, sino que comúnmente son fórmulas que se hacen donde usted borra una y eso se le daña todo. Entonces, señores, no utilicen los gratuitos, no utilicen un Excel como el que ustedes están viendo acá ahora. Compren, por favor, el aplicativo o en su defecto trabajen con el aplicativo de la DIAN.
en su defecto. Listo. Tercera recomendación, y muy a propósito, ahorita que hablamos acerca de las depuraciones de renta. Ahora que hablamos de las depuraciones de renta, y espero que este mensaje pueda calar un poco. La única, la única declaración de renta con la que usted debe jugar, es más que no debería, pero si hay una con la única que usted puede jugar y hacer planeación tributaria agresiva, es con la suya. De resto, no invente, no invente, no realice planeación agresiva. Y les voy a contar una anécdota. Siempre la cuento porque me parece jocosa y realmente muy oportuna. Hace muchos años, lo que va, hace 2, 3 años, una amiga muy especial, yo a título natural, obviamente uno, pues yo por la firma, más que hacer, reviso y yo prácticamente hago como dentro del Caribe hago las rentas complejas. Eh, pero yo a título natural solo hago la mía y creo que alguna vez le hice la de mi mamá y es la única de rentas así casi que hago por fuera de la firma. Y la de un amigo y ni siquiera se cobra, me invitas a comer por hacerle el favor porque es algo muy básico realmente. Y resulta de que mi amiga me dijo, Roger, se me vence la declaración de renta mañana. Una amiga muy cercana y muy especial, que la estimo demasiado. Y aquella amiga me dice, no, vamos a comer y como tú sabes eso, me la haces en un momentico. Y ya, vamos pues, era tarde y vámonos a cenar pues. El caso es que haciendo la declaración de renta de ella, la renta le dio a pagar, una asalariada le dio a pagar 4.500.000. Ese era el valor a pagar, casi no tenía retecuentes porque ella, valor más, valor menos en esa época, se ganaba como 8 millones de pesos, donde trabajaba, tenía todos los beneficios, pero adicional era profesora en unas instituciones y la suma de todo eso pues no le daba lugar a retecuente, pero que no le dé retención a fuente no significa que no tenga que pagar impuesto de renta. Y el caso es que estaba bien hecha, todas las depuraciones, absolutamente todo. Cuando yo le digo los 4.500.000, sin duda alguna, entonces llega y me dice, Roger, en la vida he pagado tanto impuesto de renta, no puede ser posible, y yo no tengo cómo pagar 4.500.000. Entonces yo le explicaba que era lo correcto, debido a que habíamos utilizado todos los beneficios, todas las posibilidades, pero no podíamos para más. Entonces ella muy pensativa, y dijo, no, hagamos una cosa, déjame yo la reviso con la persona que siempre me ha hecho la renta. Y yo, por supuesto. A las 4 de la tarde me llama y me dice, Roger, ya la tengo lista la renta. Me dio a pagar 100.000 pesos. Yo, carajo, 100.000 pesos te dio a pagar. Por favor, mostrame, mándame la declaración de renta, pues para yo aprender cómo lograr bajar de 4.500 a 100.000 pesos. Una declaración de estas básicas. Y efectivamente lo que había pasado es que el colega tenía ingresos por 100, los no constitutivos de renta de ella eran 7 y al final la base que le daba era, base gradable era 93. Esto es lo que Roger Román había hecho. ¿Qué hizo el colega? El colega le cogió 100 y le puso 50 y esto fue lo que pasó. Es decir, se inventó este número de la forma más bella, se lo inventó. Entonces al final yo le dije a ella, ojo que tienes dos opciones, o pagas el dinero o corres el riesgo que te fiscalicen. Tú tomarás la decisión, lo correcto es pagar. O dos, ustedes por cuál creen que se fue ella. Al final ella se fue y pagó los 100.000 pesos. Pero ¿qué le pasó? Que le llegó un correo de invitación de la DIAN para justificar estos no constitutivos de renta y a quien no adivinan a quién llamó. Y al final terminó pagando los 4 millones, un poquitico menos de 4 millones de pesos, más sanción, más intereses, terminó costando eso. Y les quiero contar que esto fue un poco la frase. Este contador me lo hizo mal, entonces voy a pedirle al contador y me dijo, ¿cuánto le pagaste? Indistintamente de lo que le haya pagado, dijo, voy a remeter jurídicamente contra él porque entonces, ¿para qué se hizo ese invento si
me hizo pagar 100.000 y al final me tocó pagar sanción y pagar toda esa cantidad de dinero, entonces yo voy a remeter porque él debe pagarme la mitad. Fíjese, algo tan básico como esto, estoy plenamente convencido que es muy probable que aquel colega le dijo y le manifestó que ese invento tenía un riesgo y al final ella lo tomó, pero a veces se olvida esas particularidades. Entonces, muy, muy de presente, señores, mucho cuidado con esto. Y nuevamente, la única declaración de renta con la que se inventa, y si usted quiere inventar, es con la de uno. De resto, no, es más que ni con la de uno debe inventar, pero sí, es que uno mismo se va a joder con uno mismo, ¿no? Entonces, para que lo tengan muy de presente. Listo, entonces, recordar acá, los ingresos se reconocen por pago para los no obligados a llevar contabilidad. ¿Qué es lo que sucede? Que casi la exógena, la mayoría de los reportes de exógena, a excepción de los laborales, es por causación. Es por causación casi siempre estos reportes. Y este es por lo pagado. Esto es lo que dice la exógena. Esto es lo que dice la exógena, pero en materia de renta, lo que dice la norma es que es lo pagado. Sí, ojo, sí, la recomendación es, si lo pagado es necesariamente igual o cercano a lo causado, sugiero tomar lo causado. Si lo causado es abiertamente diferente a lo pagado, usted reporta lo pagado a pesar de que lo causado puede hacer más. Me explico. En este caso, por ejemplo, aquí a Roger le pagan 200 millones, perdón, le reportan 200, pero apenas le pagaron 100 millones de pesos. Y ya es una diferencia muy grande. Usted en la renta va a reportar 100 millones de pesos porque eso fue lo que le pagaron. El Roger es que la exógena dice 200 millones. Hay que pedir entonces el certificado. Ojo, cuarto tip, por cierto. No se guíe solamente con la exógena. Claro que es un elemento de consulta. Debe pedir los soportes. La renta se debe armar con soportes, que les recomiendo mucho arme la electrónica. Hoy en día, para que llenarse de papeles y todo está electrónico. Entonces, pida los certificados. Y uno de los certificados, la norma dice certificado de ingresos y retención, que está en el 220. Pida también un certificado de cuánto fue lo pagado. Hombre, ¿cuánto fue lo que usted me pagó? Porque él no me está reportando mal. La norma dice reporte lo causado. Pero dígame cuánto usted me pagó, porque eso es lo que voy a reportar en mi declaración de renta. Listo. Eh, avancemos en renta cedular. No más que decir mucho, comencemos a hablar acerca de los elementos nuevos, de los dependientes económicos y de la depuración de la renta. Vamos a hacer un poco de recorderis de la depuración de la renta y entender un poco la lógica de la estructura de cómo se depura la renta. Sé que estoy pasado por unos minutos, voy a tomarme 20 minutos más, sé que habíamos dicho casi una hora, voy a tomarme unos minutos adicionales, ustedes me excusan, para cerrar de forma correcta esta charla hoy primero de agosto. El sistema cedular se compone de lo siguiente. Primero, la norma, fíjese que a la persona natural le dice, tú vas a pagar impuesto de renta por lo que te hayan pagado. Es decir, tú que no eres obligado a llevar contabilidad, me vas a pagar renta por lo que te pague. Entonces, ¿cuánto le pagaron aquí a Roger Román? 500 millones de pesos. Ese fue el valor que le pagaron. Ese es el ingreso. Lo pagado, 500 millones en la cédula de depuración de renta de trabajo. El Estado es consciente de que hay unos. El Estado es consciente para el asalariado que el asalariado no asume riesgos en su operación. El asalariado no tiene riesgos en su operación, por ende no tiene ni costos ni gastos. Ustedes dirán, oye, el asalariado sí tiene costos, tiene que comprarse la ropita porque desnudo no va a ir. No, pero es que al final usted no va a andar desnudo por la calle, sí o sí usted es un gasto natural suyo, mas no tiene relación con su operación. Es que tengo que pagar transporte para llegar. La mayoría del salario implícitamente contiene, dentro del acuerdo económico, auxilio de transporte o dos, implícitamente tiene el valor del transporte. Entonces, por ningún lado, bajo esa óptica, asume el empleado riesgos, por ende es que a nivel laboral no existen ni costos ni gastos, sino que existen deducciones y rentas exentas en materia de los salarios. Ahora, el Estado es consciente que
para que pueda una persona natural operar como asalariado. Hay unos descuentos obligatorios de salud y de pensión. Por un lado, la pensión es un objetivo futuro de ahorro y la salud es ese descuento que tenemos que pagar por una póliza de salud colectiva. Pues recordemos que la salud, como hoy opera bajo el régimen contributivo, es un régimen asegurador comunal. Y mientras que el sistema pensional, con la última modificación que hubo, hay dos tipos de régimen, que es el régimen de prima media, que es una especie de ahorro global de todos, y está el régimen privado, que es un ahorro de acuerdo a tu capital, pero la primera parte se da para ese ahorro comunal. Entonces, aquí ya sabemos que esto tiene un tope de las 25 del tope de los 25 salarios mínimos, que al final pues terminan dando el fondo de solidaridad, que es el 5%. Entonces, a final de año, esta persona tuvo estos descuentos. ¿Por qué el Estado entonces reconoce estos valores o esta posibilidad de los descuentos? Lo reconoce lo reconoce porque son descuentos obligatorios y lo reconoce como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Ese es el motivo por el cual el tema de la salud y de la pensión se pueden detraer del ingreso, porque esto es un pago obligatorio, al igual que el ahorro de la pensión. Justo por ahí estos días salía la noticia que la DIAN va a invitar a que las personas que estén evadiendo impuestos sean denunciadas y por la denuncia den una recompensa. Como por si las moscas, las recompensas son un ingreso no constitutivo de renta cuando quien paga la recompensa es el Estado. En mi práctica profesional jamás he visto una declaración de renta con recompensa. En mi vida profesional no la he visto, pero ahí está pues ahorita la posibilidad de que denuncien a los contribuyentes, ¿no? Y potencialmente tengan recompensa, pero de lo cual no se ha hablado. Entonces, eso nos da una base gravable. El Estado entonces que entre esa base gravable o esa subbase 1, vamos a poner el subbase 1, pues el contribuyente puede traer unos conceptos que naturalmente son expensas, más no tienen relación de causalidad. Entonces, le permite un criterio, el legislador le permite algo que llaman deducciones especiales. Le permite al contribuyente tener el legislador le reconoce al contribuyente que él naturalmente, aunque no infiere en costos y gastos en su desarrollo como empleado a nivel laboral, sí es cierto que a título personal tiene unas expensas naturales y que del 100% de su ingreso no puede pagar, porque él tiene naturalmente unos gastos. Entonces, le dan la oportunidad que tenga un dependiente económico, le dan la oportunidad que tenga unos intereses de vivienda, le da la oportunidad que tenga unos intereses, por ejemplo, de ICTs, le da la oportunidad que pueda descontar la medicina prepagada, reconoce unos problemas del sector salud y la necesidad que se curan con pólizas privadas, incluido la prepagada, recordemos que incluye también unos programas que llaman salud complementaria o seguros de salud. Eso pues a nivel de deducciones. También el Estado reconoce la posibilidad de que la gente ahorre y en esos ahorros le reconoce unas rentas exentas producto de la incentivación del ahorro, como son los ahorros AFC, los ahorros de pensión voluntaria, los ahorros a cesantía. Lo reconoce también y reconoce algo que se llama el mínimo vital. Este mínimo vital que no es más sino lo que siempre hemos conocido del 25%, del 25% del subtotal después de descontado todas estas rentas exentas. Y tanto la suma de la deducción como de las anteriores rentas exentas y rentas exentas no puede superar un valor absoluto del 40% o las 1.340 VTs. Y el problema entonces está en que estas 1.340 VT se cumplen de una forma muy sencilla para contribuyentes como ese que tienen un importante ingreso a nivel tributario, se cumple con mucha facilidad en su depuración.
Pero luego de esto, que un poco lo que explicaba, hay una novedad. Ya les dije al inicio, no lo vendieron como beneficio, pero realmente no lo es. Nos vendieron dos nuevos beneficios, que son los dependientes económicos adicionales. Y es de lo que quiero que hablemos acá. Hablemos de los dependientes económicos y de las facturas electrónicas. Primero, acá vemos al Tigre Falcao, que ha hecho muchos goles. Y tiene varios goles. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 dependientes más su esposa. Tiene 6 dependientes económicos del Tigre Falcao. Entonces, hablemos un poco como ejemplo a Falcao. Es más, muy probable Falcao va a tener ese nivel de ingreso. Falcao como primera dependiente económica puede tener a su esposa. Vamos a suponer que su esposa es su primera dependiente económica. Entonces, su dependiente económica le permite tomar el 10% de su ingreso con una limitación. Hay colegas que dicen que el asalariado puede tomar el dependiente económico del 10% y puede tomar la deducción adicional por cada dependiente que tenga adicional 72 VTs. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Que este tope, los dependientes adicionales que me dan 72 VTs, no necesariamente yo puedo repetirlo, porque eso ya lo dijo en este concepto la DIAN, el cual particularmente lo comparto, porque la norma ha señalado que una misma expensa no puede generar doble beneficio, es decir, no lo puedo tomar a la esposa como una dependiente económica y a la vez como una dependiente adicional. Eso lo podemos ver en ese concepto. Me aparto un poco de los que dicen es que lo puede tomar arriba y lo puede volver a tomar adicional a 72 juguetes. No lo veo esa consideración. No obstante, pues el Tigre Falcao tiene entonces la oportunidad de tomar cada una de estas dependientes económicas y sumar las 72 VT sin que exceda el valor de 2 millones y algo 300 por cada VT. Eso termina dando casi 8 millones de pesos que se pueden deducir adicionalmente de todo en la cédula general. Fíjese que me lo permite en la cédula general. Y lo novedoso que nos sale también es el tema de las facturas electrónicas, que por cierto ya lo podemos consultar dentro del módulo de consulta de la IAM, pero eso tiene un problema, ese módulo. Y el problema que tiene ese módulo es el siguiente. Un segundito, por favor. Listo. Y por otra parte, entonces, de las facturas electrónicas, este nuevo beneficio que nos otorga nos indica que todas las compras que tú le hayas pedido facturación electrónica, tú te podrás tomar el 1% limitado a 240 VT, que son casi 9 millones y algo, que por supuesto sirven, que pueden pasar del 40% si ya se está topeado. No obstante, debe cumplir 4 grandes requisitos. Primer requisito, que eso no lo hubieras tomado, o esa factura no la hubieras tomado ni como un costo, ni como una deducción o como un IVA descontable. Es decir, que no te hayas tomado ningún tipo de beneficio a nivel de detracción, a nivel tributario. Por ejemplo, la medicina prepagada llega de forma electrónica, pero ya tú te la tomaste como una deducción, entonces no te puedes volver a tomar ese 1% de esa compra. Dos, que la factura esté soportada con factura electrónica y con validación previa. Fíjese que hay un tema bastante curioso. Cuando tú descargas el listado de las compras de factura electrónica, te das cuenta que al lado hay una columna que dice si cumplió o no cumplió todos los requisitos, porque aunque haya llegado a la DIAN, no significa entonces de que, aunque haya llegado a la DIAN, no significa que cumplió con todos los elementos de validación. Así que hay que ver en el listado que sí cumplen los elementos de validación. Ojo, no es coger el listado y multiplicarlo por el 1%, no, hay que hacer el debido filtro. Tercero, que no se hubiera pagado en efectivo, sino que se hubiera pagado a nivel bancarizado. Y cuarto, que el quien emitió la factura electrónica estuviera obligado a realizar esta actividad.
Y por último, también en el concepto dejó claro que se incluye el IVA como un mayor valor de la posibilidad de tomar la deducción dentro de ese 1% de la factura electrónica. Eso en cuanto a lo novedoso. Quiero cerrar con esto último de la renta cedular y quiero hablar de esto. Y yo les quiero hablar de esto, de la consultoría. Les quiero hablar acerca de la consultoría o de los ingresos por rentas de trabajo, de prestación de servicio, que ya recordemos que no va en la renta no laboral, sino que va en la cédula de rentas de trabajo con la posibilidad de optar o el 25% de renta exenta o costos y gastos. Hablemos acerca de esto. Y aquí hay que crear esa conciencia. Voy a poner ese tema de la consultoría y voy a citarme en primera persona. Roger Román dicta conferencias y dicta asesorías tributarias, pero todo lo hace a través de Russell, pero vamos a poner aquí que Roger Román dicta clases, dicta conferencias. Entonces, ingresos por conferencia. Y vamos a suponer que tiene 200 millones de pesos de ingreso. ¿Qué es más beneficioso? Se toma el 25% que ya consumió en rentas de trabajo, no vale la pena, así que sin duda alguna, vamos a suponer que es un único ingreso, mejor, 200 millones, abogado, conferencista, etc. ¿Qué resulta mejor? ¿El 25% de renta exenta o costos y gastos? No hay duda que costos y gastos va a ser mejor. Pero el problema de los costos y gastos son los berracos soportes. Pero veamos varios elementos acá. Primero, ¿yo qué necesito para dictar conferencia? Yo necesito transporte. ¿Qué transporte necesita? Ah, yo tengo un vehículo propio. Ah, ok. ¿Y ese vehículo propio qué necesita? Mantenimiento. O sea, yo tengo un gasto de mantenimiento, llantas. ¿Usted qué necesita? Usted necesita gasolina. Entonces, usted tiene que pagar el impuesto al vehículo. Es que la relación de causalidad del vehículo es que es lo que me permite movilizarme para visitar clientes. Ya acá con mucha facilidad, cualquiera que tenga un carro le llega un impuesto por 500.000, le llega un SOA, le llega un seguro todo riesgo, le tiene que echar gasolina. Entonces, fíjese cómo se crea esa costumbre. Si yo creo esa costumbre de pedir en los servicios de estacionamiento de servicios, déme factura electrónica, al taller o el concesionario, déme factura electrónica, el impuesto del vehículo lo pago, tengo el SOA, ya aquí tengo un primer elemento de transporte. Dos, los de oficina. Oye, yo no tengo oficina, trabajo virtual. Ok, tú trabajas virtual. ¿Y tú como virtual qué necesitas? Yo necesito el internet, eso es básico. Yo necesito el agua, yo necesito la energía. Es que también vivo, sí, pero es que mi generación de ingresos viene del internet porque yo lo hago virtual. Yo necesito agua. Es más, a veces atiendo clientes acá en la oficina. Y, por ejemplo, yo a título personal he atendido a algunos clientes en mi apartamento. Yo necesito la empleada, yo necesito el café. Entonces, nótese que sí son sistemas de costos totalmente válidos. Lo que hay que procurar es tener los soportes. Dentro de algunos ejemplos que coloco acá. ¿Qué ha dicho la norma también como medida de prevención de estimación? Dice, si tus costos pasan el 60% de los ingresos, ojo, no es que te estén dando una presunción de ingresos, te están diciendo, si tus costos pasan del 60%, marque una casilla, lo cual me parece lógico. Marque una casilla porque es que lo vamos a fiscalizar. Ese es el mensaje. Ojo, si usted me pone más del 60% de costos, póngame la casilla porque lo voy a ir a fiscalizar. Entonces, ahí hay que tener en cuenta de que si pues tienen menos o más, no importa, lo importante es que los tengas soportados. No vayan a inventar, por favor, no vayan a inventar. Rentas de capital, arrendamientos, no mucho que decir, ya prácticamente el resto igual. Hablemos un poco, para ir cerrando esta temática, de algo que siempre quiero, hablar y es acerca de los descuentos tributarios. Aquellas personas naturales que tienen actividades mercantiles o aquellas personas que, por ejemplo, hacen arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, recuerden la oportunidad del descuento de activos fijos reales productivos. No se les olvide. Voy a poner ejemplo.
Resulta de que Roger Román arrienda su apartamento amoblado y yo he comprado los muebles. El IVA que he pagado por esos muebles me lo puedes contar como un activo fijo real productivo. Es que yo tengo una finca también y esa finca produzco leche, aguacate, todo. Yo compro un vehículo, le compro un tractor, me puedo descontar ese IVA activo fijo real productivo sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, tengamos la posibilidad, las donaciones, recordar también, esto indistintamente, hay muchas personas que hacen donaciones y quiero resaltar unas que a veces, obviamente, son temas sensibles, aquí no vamos a involucrar nada de esos temas sensibles, aquellas personas que de pronto se congregan en alguna iglesia que hacen donaciones a las iglesias, le llaman diezmos, ofrendas, como le quieran denominar, pues también tienen la oportunidad de tener un descuento tributario con claro, siempre y cuando tengan los certificados de los descuentos. Y en los términos generales de la firmeza, recordemos que son 3 años, no obstante, también está la posibilidad del beneficio auditoría. Pero para el beneficio auditoría hay que cumplir varios requisitos. Primero, el impuesto se tiene que incrementar en más de un 35% para que la firmeza se alcance en 6 meses o un 25%, siempre y cuando el impuesto del año gravable anterior sea superior a 71 VT. Estamos hablando poco más de 3 millones de pesos. Así que aquella renta que da 200.000 pesos, 300.000 pesos de impuesto a cargo, no van a aspirar al beneficio de auditoría. Entonces, si mi impuesto neto del año anterior fue superior a 71 VTs y aumentó más de un 35 o un 25%, lo pagué de forma oportuna y presenté de manera oportuna la declaración, puedo aspirar a los beneficios de auditoría. Y bueno, quiero cerrar con este último elemento que es este postcrédito, que creo que va a pasar en estas declaraciones de renta y lo que viene el próximo año. Esta semana, lastimosamente, van a radicar lo que posiblemente va a ser una ley de financiamiento. Buscan más de 13 billones. Yo personalmente no sé de dónde van a sacar ese dinero. Ya no veo para dónde más se puedan subir los impuestos. Creo que hay dos cositas que aún se pueden grabar, pero ya es desincentivar totalmente la inversión y sin duda alguna creo que la mejor ley de inversión que puede haber era haber reducido el presupuesto. Ya no pasó, ya el presupuesto lo presentaron, antes incrementaron el valor del presupuesto. Habrá que esperar a ver dónde más van a grabar a las personas naturales, seguramente van a buscar más hacia la jurídica o no vaya a ser que haya un tránsito temporal de IVA, por ejemplo, que pueden ser peligrosos para el Estado a nivel de recaudo. Postcrédito con las rentas naturales. Vamos a encontrar muchos saldos a favor este año. ¿Por qué vamos a encontrar tanto saldo a favor? Porque aquellas personas naturales asalariadas, por ejemplo, que les practicaron retención en la fuente y que ahorita aprovechan los dos beneficios adicionales, como lo de los dependientes económicos adicionales, ejemplo Falcao, y la facturación electrónica, puede dar lugar a que termine teniendo saldo a favor. Dos, la fiscalización de rentas de trabajo por superar los costos del 60%, es decir, aquella persona natural que no le hicieron casi retenciones en la fuente, le va a llegar un pago de 20 millones de pesos y muy probablemente esa persona va a decir, me arriesgo a lo que me haya que arriesgar, pero me inventan costos o gastos, inventarán costos que no tendrán soportes y la DIAN va a hacer programas de fiscalización masivo para ello. Importante el cruce con renta de impuesto al patrimonio. Y bueno, así hemos terminado nuestra charla. Agradeciéndole nuevamente a Elisa, me he pasado unos minutos de la conferencia, agradeciéndole a Elisa nuevamente por la invitación, invitarlos claramente a que sigan las redes sociales de Elisa, que creo que me corregirá Tatiana si está por aquí alguno de los miembros de Elisa, que están en Instagram, Facebook, YouTube, la página web donde verán esta conferencia grabada, donde podrán poderla ustedes repetir. De verdad que agradeciéndoles nuevamente esta invitación tan especial que nos permitió estar hoy con ustedes. Sé que hay algunas preguntas, voy a tratar de contestar dos preguntitas. Voy a tratar de contestar dos preguntas para que vayamos cerrando. Entonces, por acá nos preguntan, dice,
Las acciones, ¿por qué valor se reportan? ¿Por la compra o el nominal? Lo explicaba, se reportan por el valor de la compra, que incluye naturalmente un valor nominal y potencialmente también, si se paga una prima, incluye el valor de la prima en colocación de acciones. Eh, Dice, un contribuyente envía dinero propio y supera los montos. Vamos a suponer que yo tengo 20, 30 millones de pesos de ahorro en mi cuenta, no gano mucho, los moví a una cuenta de ahorro, los moví a otro banco y al final superé y estoy obligado a declarar renta eh, por consignaciones. Eso no significa que tenga un ingreso, lo que debo de tener simplemente son los soportes. Bueno, a todos nuevamente, a Elisa nuevamente, quiero agradecer de parte de Russell Berford. Para nosotros fue un placer acompañarlos en esta charla. Les mando un abrazo gigantesco a todos. Como siempre, un placer haber compartido con ustedes. Un especial saludo a Luis Eduardo, a todo el equipo, a Luis Orlando, perdón. Un saludo muy especial a todos los del Grupo Comercial de Elisa. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga.